Hola a todos y bienvenidos a este programa de salud y bienestar. Yo soy Angélica Gómez, psicóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con un máster en Clínica y Salud de la Universidad de Almería en España. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos concierne a todos como personas, pero especialmente como padres: el ciberacoso. Lo primero que debemos entender es que el ciberacoso es una forma de maltrato que está mediada por los medios de comunicación digital y los dispositivos de los que disponemos, por ejemplo, el celular, la tablet o el computador. Y van a estar mediados por las redes sociales, páginas web o chats donde voy a empezar a publicar videos, audios, imágenes o textos que van a ir en contra del buen nombre de la persona. ¿Cómo y cuándo puede suceder un ciberacoso? Puede suceder en cualquier momento y puede suceder de muchas maneras. Como les decía, vamos a publicar videos que pongan en vergüenza a la persona, vamos a publicar textos que insulten y que pueden llegar a generar efectos devastadores. Realmente el ciberacoso le puede tocar a cualquier persona, no hay distinción de edad, ni de raza, ni de género. Aunque sí debemos considerar que las personas en grupos más vulnerables pueden estar padeciendo con más probabilidad el ciberacoso. Por ejemplo, personas con orientación sexual diversa, personas con una discapacidad cognitiva o discapacidad física, o personas de alguna raza distinta a la que predomina en ese contexto. Por ejemplo, si yo soy de tez blanca y me voy a vivir a una ciudad cerca a la costa, donde usualmente vemos más personas morenas, puedo ser más vulnerable al acoso o al ciberacoso. Los efectos que puede llegar a tener el ciberacoso pueden ser muy problemáticos. Las personas pueden experimentar depresión, pueden experimentar ansiedad, pueden llegar a tener una baja autoestima, una autoestima muy débil que no va a poder hacer frente a más acoso. Incluso esto puede llegar a hacerlos recurrir a ideas o acciones de suicidio o al consumo de sustancias. Es importante que estemos atentos a las señales que muestra un niño a un adolescente sobre el posible acoso que puede estar experimentando. Uno, el niño, si está experimentando acoso en el lugar donde estudia o donde comparte, puede llegar a presentar lesiones como golpes o rasguños que ha experimentado de otros compañeros. También puede llegar con sus cosas dañadas o que se le pierden las cosas, particularmente si no es usual que él bote sus cuadernos o bote su saco del uniforme o de la sudadera. Los niños que están siendo acosados también pueden experimentar mucho estrés y esto se refleja en dolor de cabeza, en dolor de estómago o en malestar general. A veces, incluso estos niños pueden llegar a fingir que están enfermos, todo para evitar estos contextos en los que están siendo acosados. Vamos a ver cambios de comportamiento importantes, por ejemplo, que aumente el apetito, que tenga mucha hambre, que tú veas que está comiendo más por ansiedad, o que pueda perder el apetito, que puede ser más una señal de depresión. Igualmente podemos ver que aumenta la cantidad de horas que duerme o vemos que prefiere estar acostado, prefiere estar encerrado en su habitación. Esto también suele ser síntoma de depresión, de no querer afrontar el mundo y por eso lo evita. O puede experimentar insomnio debido a la preocupación de que se tenga que exponer al otro día o más adelante a una nueva situación de acoso. Cuando estás estresado, cuando estás ansioso, tu cuerpo no duerme, tu cuerpo y tu mente quieren resolver el problema, por esto no vas a poder conciliar el sueño. Luego podemos ver cambio en el rendimiento académico. Es usual que los niños bajen el rendimiento, les empiece a ir muy mal, no lleven las tareas, que empiecen a tener conflictos con los compañeros, pierdan los exámenes. Esto es porque su atención empieza a enfocarse en otras cosas y es menos usual, pero puede pasar que les vaya muy bien en el colegio. ¿Y cómo es esto?
Un niño que no tiene la oportunidad de destacarse en su medio social va a buscar destacarse en su medio académico. Así que va a poner todas sus habilidades y todo su esfuerzo para que le vaya bien. Si vemos que nuestro hijo se estresa por sus notas, por hacer todo perfecto, podemos empezar a pensar o a creer que el medio académico está sirviendo como refugio de algún estrés que él está experimentando. También vamos a poder ver que el niño pierde repentinamente sus amigos o que está evitando el contacto social. Si mi hijo usualmente es sociable desde muy pequeño, se le facilita conocer personas y establecer relaciones de confianza y de repente ya no tiene amigos o no quiere estar con ellos, algo está pasando en ese medio social y por eso está buscando evitarlo. Por eso, cuando nuestros hijos pierden sus amistades o vemos que no quieren socializar, debemos investigar si es algo que siempre le ha pasado o que es algo que de repente vino a sucederle. Usualmente los niños que se encuentran en un gran estrés pueden empezar a hablar del suicidio, no necesariamente porque se quieran suicidar, sino porque no saben cómo hablar de lo que les está pasando. Entonces lo usan quizá para llamar la atención. Igual cuando un niño o un adolescente empieza a hablar de estas cosas, no debemos tomarlas a la ligera. Sea cierto o no, debemos investigar por qué nuestro hijo está diciendo esto. Las ideas o las intenciones de suicidio hablan de un gran estrés que yo no puedo manejar y del cual quiero huir. Así que la idea de morirme empieza a ser bastante apetecible porque no veo otras soluciones, porque no veo que tenga la capacidad de solucionarlo. Entonces, cuando nuestros hijos empiecen a hablar de esto, es importante que investiguemos qué está motivando que expresemos nuestro malestar de esta manera. También podemos ver que nuestro hijo se torna irritable, que está muy sensible, que por todo pelea, nos empieza a responder feo. Incluso puede llegar a experimentar un poco de agresividad hacia otros, como su forma de defenderse o de decir que está siendo maltratado. ¿Cómo debemos intervenir cuando nuestro hijo, cuando alguien que conocemos está pasando por un ciberacoso? Debemos tener en cuenta primero cuál es la gravedad de este asunto, si el maltrato es significativo o es algo que el mismo niño pueda trabajar. Si vemos que no es muy grave, que acaba de empezar, podemos motivarlo a que utilice sus estrategias para detener este maltrato. Podemos decirle que lo maneje con humor, podemos darle la instrucción de que detenga, de que les diga basta, o de que busque un adulto que pueda ayudarlo a resolverlo y que insista en buscar esa ayuda hasta que sea escuchado. Muchas veces los adultos creen que esto es cosa de niños, que esto va a pasar y esto no es cierto, esto no es cosa de niños. Esto es maltrato y es algo en lo que debemos intervenir y algo en lo que debemos detener. Además de darle ejemplos de cómo podemos manejar la situación, debemos hablar con ellos sobre lo que es el ciberacoso. Muchas veces no sabemos lo que está pasando y por lo mismo no lo podemos expresar. No esperemos a que nuestros hijos, a que los niños estén experimentando el acoso para que sepan lo que es. Es bueno que podamos sostener estas conversaciones de manera periódica y que les podamos decir diferentes ejemplos de lo que puede llegar a ser un maltrato o un ciberacoso. Muchas veces no sabemos cuando estamos siendo maltratados, muchas veces no sabemos cuando estamos maltratando a otros. A veces pensamos que es una broma inocente, que a mí y a mis amigos me divierte, pero no sabemos cómo la otra persona, la que está recibiendo el acoso, lo puede estar manejando o lo puede estar asimilando. Así que hablemos de estos temas en casa. Mantener la comunicación es importante para cuando se den estos eventos lo puedan decir. Debemos trabajar con nuestros hijos desde muy pequeños en que nos puedan contar sus cosas y que nosotros sepamos preguntarles. No basta con decirles, hey, ¿cómo va tu día? Hey, ¿cómo estuvo tu colegio hoy? Tenemos que ser un poco más creativos en las preguntas. ¿Cuál es tu clase favorita? ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesor?
¿A qué te gusta jugar con tus compañeros? Cuéntame algo triste que haya pasado durante el descanso. Cuéntame algo feliz. Busquemos otras formas de ver qué pasó en el colegio. Debemos darle a nuestros hijos la confianza de podernos contar cosas que no por eso van a ser castigados, sino que vamos a buscar la forma de resolverlos. Cuando castigamos mucho a nuestros hijos, esto evita que nos quieran contar cosas porque piensan que si por ejemplo le cuento a mi papá, hey, me están acosando, él me va a regañar. Entonces cuidemos y mantengamos esos canales de comunicación con nuestros hijos. Es importante que les digamos lo que pueden hacer cuando hay un maltrato, incluso cuando están viendo que otras personas lo están experimentando, para que ellos en el momento en que se dé tengan las herramientas y sepan qué hacer. Muchas veces ellos se ocultan ante la ignorancia o ante saber de qué otras maneras lo pueden manejar. Y obviamente decirles que el maltrato, que acosar por estar siendo acosado no está bien. Igualmente debemos decirles a nuestros hijos que no es culpa de ellos. Muchas veces ellos creen que lo han provocado, esto nunca es verdad, nada justifica el maltrato. Y esto les va a ayudar a lidiar con el estrés de estar siendo acosados por sus compañeros u otras personas. Es importante que si el maltrato es grave, no respondamos ante estas cosas, puede ser castigado y denunciado a las autoridades para que ellos le den manejo. Quiero agradecerte por tu atención el día de hoy. Si deseas contactarme, puedes hacerlo con los datos que aparecen en este momento en pantalla. Chao, chao.